Ahora vamos en esta noche a compartir un relato de lo que está en la palabra en el libro de Jueces. Jueces capítulo 13. Y cuando hablamos de, y búsquenlo ahí en Jueces capítulo 13, cuando hablamos de este personaje, a ver, recuerden, escuela dominical, Sansón, en Jueces, hablamos de un personaje que, ¿cuáles son, entre comillas, sus características? ¿Qué se habla siempre de frente de Sansón? Fuerza. ¿Qué más? Mujeriego. ¿Qué más? Su cabello, ¿no? Era nazareo, no podía cortarse el cabello, y siempre que hablamos de Sansón o vamos a Jueces, muchas veces hablamos de estos dos aspectos, que lamentablemente emocionalmente no era muy estable, y segundo, que era el hombre más fuerte del mundo de esa época. Pero muchas veces no nos hemos dado cuenta que este relato de la historia de Sansón no tiene que ver solamente con Sansón. Y de eso vamos a hablar hoy día. Este relato tiene detalles y personajes muy importantes que hoy día vamos a hablar. Y así que vamos, ya abrieron sus Biblias en Jueces capítulo 13 y vamos a ir rescatando algunas cosas que Dios siempre tiene algo que enseñarnos. Por ejemplo, como padres o como personas seculares, cada uno de nosotros vamos asumiendo, si somos padres, asumiendo la responsabilidad de ser padres. Dice que cuando nace un niño, nacen también dos padres, porque aprendemos a ser padres con el niño. No vamos a la universidad, ni al instituto, ahora ya hay escuela para padres, hay charlas para padres, pero antes no había así. Ni nuestros padres aprendimos a ser padres en el diario vivir. Y esta historia relata de un personaje, que son Manoah y su esposa, pero también hay otro personaje muy importante en este relato bíblico. Es un ángel. Y de repente a veces cuando hemos leído este relato solamente nos hemos enfocado en Sansón, el llamado que tenía, nos hemos enfocado inclusive en que lo que tenía que comer, lo que no tenía que comer, y nos acordábamos siempre, o también nos acordábamos, personalmente yo me acordaba de Manoah, pero no había rescatado todo esto que va a venir a continuación. ¿Saben que Dios es un Dios en el cual Él nos va a enseñar a entender cuáles son sus propósitos para cada una de nuestras vidas? Y en esta época, Dios, en este relato, vamos a aprender algo. ¿Quiénes eran los padres de Sansón? El primer personaje, Manoah. Manoah dice que era de la tribu de Dan. ¿Y quién es la mamá de Sansón? En el relato bíblico dice que no dice su nombre. Simplemente era la mamá de Sansón. Pero yo supongo que había algo muy especial en ella, porque a ella se le aparece el tercer personaje, el ángel. ¿Saben que este relato empieza en una etapa muy difícil y caótica del pueblo judío? Estaba el pueblo judío oprimido por los filisteos. El pecado había invadido el pueblo. Había pecado de adulterio, había fornicación, había idolatría, había de todo. La desobediencia estaba al 100%, de tal punto que inclusive en el relato de Jueces se habla que la gente hacía lo que quería. Es más, Dios inclusive no había todavía un libertador. Y si ustedes vemos el libro de Jueces, Dios levanta inclusive a una mujer, a Débora, la profetisa, porque no, la gente venía a ella para decirle, pues, ayúdanos en tal cosa o en tal situación. Y en esta época tan caótica que vivía el pueblo judío, donde pues la incertidumbre era total, el pecado era total, Dios escoge a una pareja para abrir el camino para la liberación del pueblo judío. Entonces, en medio de esta situación, ¿saben qué? Dios se muestra soberano. No importa cuál sea la situación que podamos vivir, Dios demuestra su poder. Y es ahí donde nace Sansón. Uno podría decir, pero Señor, ¿cómo va a nacer Sansón que cuando la gente está haciendo lo que quiera? ¿Quién soy yo? Inclusive podría decir Manoah, su esposa. ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos escojas?
Pero ¿saben qué? Es en su gracia, en su soberanía, que Dios escoge a esta pareja para utilizarlos y abrir el camino para la liberación del pueblo. Ahora, de repente, acá no todos son padres, y de repente uno puede decir, pero ¿qué puedo aprender de esta situación? Y cada uno puede decir, pues que tú no sabes lo que yo estoy pasando. De repente tú no puedes entender por lo que yo estoy pasando. Pero sí creo algo que siempre digo, Dios a cada uno de nosotros podemos estar pasando pruebas o situaciones difíciles, pero en medio de esas situaciones difíciles o esas pruebas, Dios se va a glorificar. Dios va a mostrar la libertad, el camino en el cual va a haber una solución. Y Manoah y su esposa fueron los personajes de esta historia. Los personajes que iban en verdad a abrir el camino para la liberación. Y uno diría, pues, ¿quiénes son ellos? Como le decía, solamente dice esas dos cosas. De la tribu de Dan, Manoah, la esposa de Manoah, no se le menciona ni el nombre, pero considero que fue una mujer especial, porque a ella le habló el ángel. Ahora, Dios va a mostrar su soberanía, su poder en el momento que Él considere. Utiliza inclusive circunstancias que podamos estar pasando, y en este caso, el Señor utiliza las debilidades que podemos tener, o las situaciones diversas que podemos pasar en forma personal. Y en este caso, en el relato bíblico dice que la esposa de Manoah era estéril. Y cuando se habla de esterilidad en el Antiguo Testamento, se habla de verdad de que era algo pues muy triste, inclusive como que era hasta vetado, y era una situación pues como mujer sentirse mal en este aspecto de no poder dar familia. Aquí es donde inclusive Dios utiliza estas imperfecciones, estas circunstancias para mostrar su poder y hacernos ver nacimientos milagrosos. Nacimientos de, por ejemplo, Samuel, de la oración de Ana, que tampoco podía tener hijos, y Ana clamaba a Dios y tenía la lucha de la Penina a su lado, que se burlaba, pero Ana no dejó de creer en que ella podía tener un hijo, y se lo pidió la persona indicada, que fue el Señor. Y llegó a tener a su hijo Samuel, el profeta de Dios. Y de ahí viene el contexto de Sara, que estuvimos hablando de Sara la semana pasada en el grupo pequeño de mujeres. 25 años esperó para que se cumpliera la promesa. 25 años. Y ella se llegó a cumplir su promesa cuando tenía 90 años. Y inclusive en algún momento ella dudó e inclusive quiso ayudar al Señor, dándole a la esclava Agar. Dios la perdonó y cumplió su promesa y nació su hijo Isaac. Dios sabe, inclusive utiliza estas imperfecciones para poder glorificarse. A veces tú puedes decir, ¿no? ¿Por qué me puede pasar distinta la circunstancia que puedo estar viviendo? Pero siempre hay un propósito. Recuerdo hace muchos años, ya pues Esteban va a cumplir 29 años. Y cuando él nació, creo que casi todos ustedes conocen la historia, Esteban a los 10 días de nacido tuvo una especie de convulsión. Una especie de convulsión que se llamaba espasmo del sollozo, pero que él era como que no pudo respirar. Y a los 10 días de nacido, yo como pues, el pastor y yo, padres primerizos, pues nos preocupamos, pero de ahí yo me quedé dormida, y en el transcurso de la madrugada Esteban convulsionó varias veces. Entonces ya a la mañana se levantó el pastor y dijo, tenemos que llevarlo a Esteban. Y lo llevamos, lo evaluaron y dijeron que se tiene que quedar internado. Estuvo internado 5 días. Había diagnósticos difíciles, un tumor cerebral, una posible epilepsia, o al momento de nacer, porque tenía acá como un coágulo, porque nació con hubo una negligencia médica, y por la soberanía del Señor y su gracia, Esteban no murió, ni nació con un retardo, porque hubo una negligencia médica a la hora que yo iba a dar a luz. Pero ¿saben qué? Cuando pasó todo esto y fue muy difícil afrontar, nosotros decíamos, yo recuerdo que José contaba como testimonio que él estaba ya en el ministerio, y él decía, pero Señor, yo te sirvo, ¿por qué me está pasando esto? Yo también decía, Señor, yo estoy en el ministerio, ¿por qué pasar esta prueba?
Y cuando pasaron años, y algo así, tendría Esteban unos 5 o 6 años, pertenecíamos a otra iglesia y vamos a una célula de matrimonios. Y en esa célula llega una pareja y pide una oración por su hijito recién nacido y con todas las características del caso de Esteban. Todas, que había convulsionado, que se llamaba espasmo nervioso, que había diagnósticos, de 3 clases de diagnósticos. Y cuando nosotros lo escuchamos, ahí nos dimos cuenta que Dios tenía un propósito. Les compartimos lo que nos había pasado a nosotros y les compartimos el testimonio. Cuando Dios en su misericordia le da la alta a Esteban, recuerdo que la doctora dice, el bebé Medina Campos, ya el bebé, todo salió negativo, el electro, todas las pruebas que le hicieron. Está tomando bien su leche, yo iba inclusive a darle de lactar ahí cuando estuve internado. Entonces él dice, pero como todo está bien, sale de alta. Y Josué se asó. Dijo, ¿cómo doctora que sale de alta? ¿Qué tuvo tu hijo? ¿Qué tuvo? ¿Qué fue lo que tuvo? Y la doctora lo único que le dijo, si salió todo negativo, su hijo les ha querido dar un susto. Sabemos que lo que pasó es que Dios lo tocó, que Dios lo sanó. Y si en ese momento sufrimos, sentimos preocupación como padres, también no sabíamos que pasando años íbamos a conocer una pareja, que iba a pasar lo mismo y que nosotros le íbamos a dar testimonio que Dios puede sanar. Amén. Dios utiliza inclusive estas situaciones diversas que pasamos. Si por obra es en tu caso de salud, si por obra es caso de repente problemas familiares, problemas económicos, y tú puedes decir, pero ¿por qué estoy pasando este problema? Hay un propósito. Amén. En algún momento tú, inclusive estando en ese problema, tú vas a poder darle a esa persona del Señor, darle palabra, decirle, si yo lo estoy pasando y lo atravesé y lo pude hacer con el Señor, tú lo puedes hacer, necesitas eso. Dios es así, muestra su soberanía y nos muestra su soberanía en tal forma en la cual eso lo transforma para bien. Lo otro que pasa aquí en el relato, el nacimiento de Sansón, dice, es un recordatorio para nosotros. Sí, aparentemente el pueblo judío estaba mal, estaba completamente mal, no es aparentemente, estaba mal. Pero Dios nos muestra que Él no se olvida de nosotros y nos hace recordar que Él está atento a cada una de nuestras necesidades. Y Él utiliza acá a Manoah y a su esposa para abrir el camino de la liberación, como decía. Obediencia y fe para que esto sucediera. Ahora vamos a empezar de repente a relatar algo de la historia de Sansón. Primeramente dice, ¿quién recibe la visita? La visita la recibe la esposa. Ella recibe la visita. El ángel, de acuerdo al relato bíblico, baja y le dice, vas a tener un hijo. De ahí le dice, va a ser nazareo. Le dice qué no debe comer, qué sí debe comer, qué no debe tomar y la forma en que lo debe cuidar. Obviamente baja un ángel, no es cualquier cosa. A nosotros no se nos ha aparecido un ángel. Y creo que si se nos apareciera un ángel, pues sí estaríamos postrados en el suelo. Ella también estuvo así. Según el relato bíblico, se asombró, se asustó y ¿qué hizo? Fue de frente a contarle a su esposo. Ha pasado esto, ha pasado aquello. Y aquí vamos a ver ciertas cosas que Manoah hace frente a una noticia milagrosa. Va a ser papá. No, mi esposa es estéril, pero un ángel ha bajado y voy a ser papá. ¿Qué hago? Y lo primero que hace Sansón es lo siguiente. Vamos a leer en el versículo 8. El versículo 8 después es 13, que dice, por favor, ¿alguien lo puede leer? Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Bien, lo que primero que él hace es orar. Me está viniendo un milagro, pero yo necesito, Señor, hacer bien las cosas.
está viniendo algo especial para mi vida. Yo necesito hacer bien las cosas. Y esto tiene que irse a la otra esfera, ya sea un emprendimiento, ya sea una decisión laboral, ya sea tu trabajo. Necesitas, como Manoah, primeramente orar. Pero aquí vamos al aspecto de padres. Él quiere hacer buena su labor como padres. Y cada uno de nosotros, los que somos padres, queremos hacer un buen trabajo. No es fácil ser padres. Somos padres de recién nacidos, de bebés, de niños, de ahí de pubers, de adolescentes, de jóvenes, de adultos. Pero nunca dejamos de ser padres. Estamos queriendo aprender. Y creemos que lo que pasa acá con Manoah es que él valora la bendición de ser padre. Y por eso que él ora y dice, quiero que me expliques, que te presentes y me digas, en verdad, esto especial que está pasando. Y valora esta condición de ser padres. Miren lo que dice en el Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto de tu vientre. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, él valora esto que el Señor le está dando. Y él, como lo valora, él le va a entender que cada hijo, en el caso de los que somos padres, viene con un propósito. Cada hijo tiene un propósito. Igual, cada situación en la cual tú tengas que tomar decisiones, tiene un propósito. No son, es decir, viene la situación, ya pues la tomo a la ligera y hago lo que tengo que hacer. No. Creo que lo mejor que hizo Manoah como padre fue orar y pedir instrucciones para hacer un buen trabajo. Y yo creo que eso tienes que llevarlo a tu ámbito personal. Cada cosa que yo hago o que necesito ser guiado por Dios, pido las instrucciones a través de una oración. Guíame, Señor, ¿qué hacer? ¿Cómo hago con esto o aquello? Para no después tener consecuencias que nos van a afectar. Entonces, primero, él ora. Segundo, Manoah ora y en el segundo paso, en el versículo 8, ¿qué sucede? Dios le contesta. Y él dice, él se quiere asegurar de hacer bien su papel. Él de verdad no quiere equivocarse. Y Dios le contesta, y cuando Dios le contesta, le muestra a Manoah que Dios está interviniendo en la vida de ellos. Es una pareja común, como cualquiera de nosotros. Pero Dios los escoge para cumplir un propósito divino. Dios los escoge con un propósito divino. Y a veces uno puede decir, pero ¿yo qué tengo que dar para el Señor? Tienes mucho para dar al Señor. Hay muchas cosas en las cuales tu vida misma, lo que estás viviendo actualmente, lo que viviste en el pasado. Y yo tengo un sticker que dice, Dios no se cansará de amarte, de cuidarte, como lo hizo ayer, lo hará un día y lo hará mañana. Y esa es la verdad. Dios no se cansa de hacerlo, pero Dios acá interviene de una manera inesperada. Y así es Dios. Así como la cual a veces hay situaciones diversas que pasamos y de repente estamos bien y de repente todo cambió, Dios también puede actuar de una manera inesperada para mí. Ayer en el grupo de mujeres estaba Ida, que no ha podido venir hoy día. Ella daba testimonio y decía, ayer hablábamos de 3 mujeres en la vida de Moisés. Hablábamos de Sifra y Púa, las parteras, y hablábamos de Jocabed. Que estas 3 mujeres, sin saberlo, fueron utilizadas para un propósito divino de libertador del pueblo judío, que era Moisés. ¿Y qué no hacemos por salvar la vida de nuestros hijos? Y Dios da la estrategia, da la fe, da la confianza, la seguridad, la valentía para luchar por nuestros hijos, para luchar por la bendición para nuestra familia. Y aquí lo que vemos es que en verdad Dios va a escogerte a ti, a mí, con un propósito. En que podamos entender de que Dios va a mostrarnos ahí su soberanía. Va a mostrarnos que Él puede cambiar las cosas y que puede utilizar, inclusive que nos escucha. Cuando dice dice que el ángel, él quiere las instrucciones precisas. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer las cosas bien. Dios interviene en la vida de estos padres de una manera inesperada, porque el plan de Dios no depende de nuestros esfuerzos humanos.
Por más que tú te esfuerces, el plan de Dios no es así. El plan de Dios es donde se muestra la soberanía de Dios en tu vida. Ahí es donde se muestra. Lo tercero que pasa con Sansón es que después que él ora, el Señor le escucha, el ángel le dice cómo va a ser la crianza del niño. Miren qué bonito. No es fácil ser padres y te da la estrategia cómo vas a ser. Yo recuerdo, estaba preparando este tema ya hace 3 días y yo recordaba escenas cuando fui mamá por primera vez. Recuerdo un episodio que todavía mi papá estaba vivo, vivía en la casa de mi papá, y a Esteban le dio su primer cólico. Y entonces lloraba, le daba de lactar nada, le daba la otra leche nada. Y entonces, ¿qué le pasa? Y entonces yo me acuerdo que lloraba y mi papá y mi mamá me tocaron la puerta del cuarto. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces mi mamá vio que Esteban se retorcía y es una síndrome como que estaba con cólicos. Y yo no sabía qué era. E inclusive yo me puse se me caían las lágrimas al saber que mi hijo estaba sufriendo. Cada niño de verdad tiene una particularidad. Sansón quería hacer bien las cosas. Vania, cuando nació bien, gracias a Dios. Pero Vania tenía algo particular. Que cuando Vania lloraba, su llanto era muy fuerte. Y a mí me ponía nerviosa. Y entonces a mí me asustaba. Yo no sabía, gracias a Dios que con Vania tuve mucha leche. Entonces yo le daba el lactar y ya se tranquilizaba. Pero de repente era otra situación y lloraba fuerte y me asustaba. Quería en verdad saber qué le pasaba. Entonces yo aprendí en verdad a orar por nuestros hijos. Aprendí a ser madre a través del día a día. En el caso de Sansón, quería hacer un buen trabajo. Por eso que Dios conoce nuestras necesidades y Dios le contesta la oración a Maná. Entonces él, cuando el ángel le habla, le explica todo, igual le dice, te voy a decir lo que le dije a tu esposo. Nazareo, comida, bebida, lo tienes porque él va a ser utilizado. ¿Qué sucede después de esto? Lean ahí, ustedes lean en su casa el relato, es muy bonito y yo he sacado, hoy día terminé de estudiarlo y yo de verdad veía la grandeza del Señor. Dice, después cuando él se va, él habla con el ángel, inclusive le dice, ¿cómo te llamas? Y el ángel dice, no te voy a decir mi nombre es santo, es divino. Pero de ahí, ¿qué sucede? Él dice, quiere ser agradecido. Y él ofrece un sacrificio con un corazón agradecido. Y muchas veces yo veía cuáles son los sacrificios que podemos hacer, ¿no? En este caso, de acuerdo a la costumbre, un cordero, dar lo mejor, y que se presenta como un sacrificio. Pero en el caso aquí, yo lo veía, un sacrificio también es preparar tu corazón para tener siempre una actitud en medio de la prueba, un sacrificio de alabanza, un sacrificio de adoración, un sacrificio de estar firme en tu fe frente a las circunstancias. ¿Cómo viven nuestros hijos si ven en un ambiente donde se alaba a Dios en las buenas y en las malas? ¿Cómo se ven, cómo se crían los hijos si estamos en tiempos difíciles, pero estamos adorando al Señor? ¿Cómo viven ellos? ¿Qué es lo que están experimentando? Es muy distinto que nuestros hijos puedan crecer, o hayamos crecido, en un ambiente en el cual todo sea de repente peleas, discusiones, conflictos. Obviamente hay diferencias de familias, pero lo mejor que Dios quiere para nosotros es que ofrezcamos diariamente sacrificios ante el Señor. Un sacrificio de menguar tu carácter, un sacrificio de alabarle en medio de las crisis, como decía, un sacrificio de postrarte y adorarle al Señor, cual sea la situación. Creo de verdad que Manoah estuvo tan agradecido que él dijo, voy a ofrecer un sacrificio al Señor,
un sacrificio que pueda marcarles. Yo recuerdo que, y creo que por eso que es muy importante, y yo siempre eso recalco con las mujeres, es muy importante, y creo que supongo que cada uno de nosotros también, cuando usted recibe un versículo bíblico, no es porque a la pastora le sobre el tiempo. Cuando usted recibe un TikTok, porque ahora uso el TikTok, es porque paran el TikTok. No, ¿saben qué? Yo estoy con mi celular a todos lados. Yo estoy arreglando la sala y poniendo música. Estoy cocinando, escuchándome prédicas. Me voy a mi cuarto escuchando las canciones. Y si algo me edifica a mí, yo lo comparto. Porque sé que te va a ayudar a ti. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo ahí? Estás en medio de las circunstancias que vives. Puede ser ahorita en la casa, puede ser en el trabajo, puede ser de repente en tu área laboral. Si no puedes poner pues la radio, ¿no? Puedes poner prédica hasta con audífonos. Pero ¿sabes qué? Estás dando la actitud de agradecimiento, sacrificando ese tiempo, pero presentando al Señor un sacrificio de alabanza y de adoración. Y creo que Dios se agrada de eso, que nosotros le podamos presentar al Señor eso que implica tu relación con Dios. Recuerdo muchas veces, y eso me alegró mucho a mí, hace unos meses atrás creo que Esteban me manda una canción, creo que era de Marcos Barrientos, y me dice, esta canción la tengo en mi mente, ¿no? Recuerdo cuando vivíamos en la casa de mi mami Paula, que tú ponías para arreglar la casa, estabas barriendo la casa, no sé cuántos años tendría Esteban, y que tú estabas escuchando esta canción, y de repente volví y te vi arrodillada en la sala, adorando al Señor. Y esas son imágenes que deben quedar en la mente de nuestros hijos. No deben quedar en la mente de nuestros hijos o nuestra familia solamente de padres trabajadores, de mujeres que cocinan rico, que tienen la casa limpia, ordenada, que atienden a la familia. Deben tener nuestros hijos imágenes de padres que ofrezcan sacrificios de alabanza, de adoración, de relación con Él. Y eso va a ayudar de verdad, a que la familia pueda de verdad, cuando vengan temporadas difíciles, ellos puedan de verdad agarrarse del Señor. Porque si lo viven mis padres, Dios me puede ayudar. Y si yo sembré palabra en el corazón de mis hijos, esa palabra va a dar fruto en su tiempo. No va a volver así. Lo otro, este acto de sacrificio, lo escribía yo acá, decía, es de obediencia y de aceptar la soberanía divina del Señor. Y eso aceptó Manoah y su esposa. Y de acuerdo a este relato bíblico, Manoah tuvo miedo. Y dijo, hemos visto a alguien santo, hemos visto de repente al mismo Dios. Y de acuerdo pues al relato, y de acuerdo a antes que se hablaba, se decía que inclusive ver a Dios significaba que tú ibas a morir, de acuerdo al Antiguo Testamento. Y entonces él tiene miedo. Pero miren, por eso somos las ayudas idóneas. Y la esposa le dice, ¿tú crees que Dios haya mandado un ángel que nos haya dado una palabra y que el Dios nos va a matar? Miren, lo hace reflexionar. Y es así Dios. Dios tiene la paciencia de enseñarnos, de quitar nuestros temores, de quitar nuestras dudas, de contestar nuestras interrogantes inmensas. Y nos dice, y nos habla, que Él tiene siempre un propósito. No fue en vano, le dice la esposa. Dios tiene un propósito especial. No nos va a matar. Y ahí es donde nosotros tenemos que seguir creyéndole a Dios. Bien, Dios no ignora, dice acá, nuestras dudas, nuestros temores. Responde con paciencia a cada una de nuestras peticiones. Dios no nos ha escogido cuando pasamos alguna prueba para derribarnos, para tirarnos al suelo. No, Dios es un Padre consolador, un Padre que está atento a cada una de nuestras necesidades. Miren, Sansón no se queda eternamente en la barriga, ni se queda de bebé, ni se queda niño. Sansón crece y se hace un hombre mayor. Como quinto punto, Sansón llega a ser un hombre adulto.
mayor, un hombre que puede tomar sus propias decisiones. Nosotros como padres tenemos que hacer todo lo que corresponde a nosotros como padres cristianos, o como padres en serio. Inculcar los valores, los principios, inculcarles la palabra, orar por ellos, estar atentos a sus necesidades como padres, en darles el alimento, el techo, el abrigo, la educación, pero sobre todo inculcarles la palabra. Y Manoa y su esposa hicieron todo eso con Sansón. Pero no hay familia perfecta. No hay familia perfecta. Y Sansón tenía todo eso. Pero Sansón se hace un hombre adulto. Y Sansón empieza él a tomar sus propias decisiones. Cuando empezamos la prédica, ¿qué decíamos de Sansón? Un hombre fuerte, ya le dijo un hombre mujeriego, que fue, cuando hablamos de Sansón, de todas las mujeres que tuvo, de todos los errores. Pero vemos un primer error que tuvo. Se enamora de una mujer filistea, una mujer que no era del pueblo, una mujer que era idólatra. Y ellos como padres, ¿cómo se sentirían? Al ver que su hijo, habiendo sido criado con los principios, los valores, habiendo sido guardado, porque sabían que Dios tenía un propósito, el hijo empezó a hacer lo que quería. ¿Pero qué hace el papá? Lo acompaña, pero también le dice, y también viene como consecuencia. Tus actos van a traer consecuencias. Si tú siembras bien, vas a cosechar bien. Si siembras mal, vas a cosechar mal. Igual, nuestros actos, una mala decisión, sea sentimental, sea económica, sea laboral, sea profesional, van a traer consecuencias. Buenas o malas, de acuerdo a cómo tú las tomes. Por eso es que es necesario, de verdad, ser muy sabios y buscar la dirección del Señor. Nosotros como padres no podemos tener a nuestros hijos en burbujas y sentir que los podemos proteger siempre. Yo experimenté eso, mucho más fuerte. Bueno, en los dos hijos experimenté eso. En verdad, yo decía, ¿no? Como profesora de educación inicial, cuando iban a empezar el colegio, en el inicial, yo entraba a los salones, a los colegios iniciales, para ver los salones. Entonces yo decía, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es lo otro? Porque yo quería tener una seguridad. Después cuando crecieron, que fue el colegio particular, por la gracia del Señor, igual, ¿cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Y cuando fueron siendo grandes, igual, cada uno, y nosotros como padres queremos, en verdad, cuidarlos, pero no siempre es así. No los podemos tener al 100% en nuestro cuidado. Y de repente podemos haber, o de repente hay alguna mamá aquí, o en otros sitios, de repente, inclusive han podido ser sobreprotectores. O de repente inclusive decir, ay, cómo quisiera tener una cámara para ver cómo le está yendo a mi hijo o a mi hija. No podemos hacer eso. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Amén. Y tenemos que entender que si hemos dado todo lo que teníamos que dar a nuestros hijos, todos los principios, los valores y todo, cuando son mayores, ellos tienen que enfrentar las decisiones. Si las tomaron mal, enfrentar sus decisiones, las consecuencias de sus decisiones. Lo único que nos queda es orar por ellos. Orar por ellos para que Dios pueda revertir una situación, si es una situación de repente que a veces el hijo se puede apartar. Pero yo veía esto, yo decía, ¿sabes qué? Dios siempre se muestra, a veces uno piensa que cuando hay situaciones inclusive adversas en la familia, que de repente no es lo que queríamos o pensábamos que en algún momento iba a pasar, Dios muestra siempre su amor y misericordia. Y cuando leía esta parte que vamos a leer ahorita de Sansón, veía que en verdad Dios siempre nos da oportunidades. Nos da oportunidades. Inclusive nos conoce cómo somos. En el caso de Sansón, sus desórdenes emocionales que él tenía. Sentimentalmente, pues fallaba en muchas cosas. Su desorden emocional, y Dios lo perdonó.
Dios le da una nueva oportunidad. Él le dice, al final, en la misericordia de Dios, Dios le da una oportunidad y él toma venganza de los filisteos. Y yo quiero que abran todos su Biblia y puedan buscar ahora en Jueces capítulo 16. Eso lo voy a buscar yo. Jueces capítulo 16. Ya, vamos a leerlo del 28 al 31. Entonces Sansón, dice, oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez, oh Dios. Te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las 2 columnas centrales que sostenían el templo. Las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera, Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. La oración, en este caso, Dios se muestra mostrándonos su misericordia. Su misericordia y le permite cumplir el propósito por lo cual él fue anunciado, de liberar, porque dice que en esta ocasión Sansón, así sin sus 2 ojos, porque fue burlado. Y ustedes lean Jueces, es un libro de historia de la Biblia muy bonito, pero que te hace reflexionar. En el caso de Sansón, comete tantos errores, pasan, dice, como 25 años en todo este trayecto de los errores de Sansón, pero que los padres infundieron. Inclusive Manoa ya no estaba vivo, pero la palabra estaba sembrada en el corazón de Sansón. Y en medio de todos sus errores, en medio inclusive de la burla de los filisteos, cuando él estuvo ahí, él hace una oración. Y ahí vemos la misericordia de Dios. Dios se muestra misericordioso y nos dice de verdad que Él está como un Padre amoroso para poder escucharnos y nosotros volver a la casa del Padre. Y Dios contesta su oración, y cuando contesta su oración, Él puede cumplir el propósito por el cual Él fue enviado. Cuando yo leía esto, de verdad, a mí mis lágrimas se me caían, porque muchas veces nosotros hemos podido fallar de distintas formas, y hemos pensado de repente pues que ya no somos dignos de ser hijos del Señor, que hay un llamado específico, hay un propósito que Dios tiene para nuestra vida, pero yo la malogré, pueden decir muchas veces así. Yo la malogré, yo cometí un error, ya esto no se va a arreglar. Eso no es así. Dios va a cumplir su promesa y Dios te va a dar la oportunidad, en este caso así como se le dio a Sansón, de verdad ir y matar a tanta gente filistea, a tantas autoridades, y cumplir el propósito por el cual él había sido anunciado, nacido, y que Dios lo ayudó a cumplir el propósito de vida. Yo leía un versículo en Habacuc, que es un versículo sencillo, pero muy real. Dice, esta visión es para un tiempo futuro. Dice, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá y no se tardará. Si en algún momento tú piensas que no hay una respuesta a tu oración, acá la palabra dice, aunque parezca que se demora en llegar, dice, espera con paciencia. Dice, porque sin lugar a dudas, esa es otra versión, sin lugar a dudas, sucederá, no se tardará. No es ni en tu tiempo, ni es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Amén. Así es, Dios nos muestra su misericordia y cumple el propósito divino por el cual nosotros estamos aquí. Cada uno de los que están aquí, de los que estamos aquí, tenemos un propósito de parte del Señor. Y Dios nos va a enseñar cuál es el propósito si no lo sabemos. Si lo sabemos y de repente estamos en una pausa, Dios nos va a dar la paciencia, vamos a ser restaurados
y vamos a volver nuevamente a cumplir el propósito por el cual estamos en una relación con el Señor. Así que este mensaje es muy sensible, pero muy claro. No solo hablamos de Sansón cuando pensamos en Jueces capítulo 13, sino pensamos en unos padres temerosos de Dios y también pensamos en padres que podemos ser responsables con esta responsabilidad que el Señor nos ha dado. Y no solo eso, vamos a llevarlo al otro ámbito, al ámbito de verdad, de tomar buenas decisiones, de orar, de pedir al Señor seguridad para las cosas que hacemos. Y como terminamos este relato, en creer que Dios, Él puede ayudarnos a cumplir el propósito divino por el cual hemos sido llamados.